Hola, buenas tardes. Estamos hoy miércoles otra vez para compartir la enseñanza de la palabra del Señor con todos y todas las hermanas. Esperamos que todos se encuentren bien. Bueno, oramos los unos por los otros. Recordemos motivo de oraciones por Elsa. Bueno, hoy estuve charlando un poquito con su esposo. Tenía que ver al oncólogo y también tenía que hacerse una ecografía, así que por la noche voy a llamar a ver cómo le fue y oramos para que el Señor sostenga a Elsa, la fortalezca y también a su esposo Pantaleón. Bien, hoy vamos a compartir la enseñanza de la palabra del Señor, así que poné el video en pausa, anda a buscar la Biblia si querés para tomar algo, eh, mates o también apuntes. Nos vamos a extender un poquitito, vamos a hacer un recorrido por el Evangelio de Juan, persiguiendo la vida de Pedro. Eh, Vamos a ver la vida de Pedro dentro del Evangelio de Juan. Quizás hemos observado en otros evangelios, particularmente Marcos, es el que más revela acerca de Pedro. Sabemos, o si no, lo decimos en este momento, el Evangelio de Marcos fue construido en el tiempo que Marcos era discípulo o compañero de Pedro en Roma, colaborador de Pedro en Roma. Y por los detalles que aparecen dentro del Evangelio de Marcos, ya de alguna manera se establece que Pedro sería el autor o coautor del Evangelio, por todos los detalles. Así que el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más revela acerca de Pedro. Pero Juan tiene una mirada diferente. Sobre todo hay textos novedosos que no aparecen ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas con respecto a la vida de Pedro. Así que vamos a observar, bueno, todos o casi todos los textos donde aparece en escena Pedro dentro del relato de la vida de Jesús por Juan, el evangelista, el apóstol del Señor y el autor del Evangelio. El primer es la convocatoria, el primer texto es la convocatoria que Jesús está haciendo de los nuevos discípulos y en este caso Pedro, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vemos en el verso 41 hasta el verso 42 que el texto dice que su hermano, Andrés, halló a Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Bueno, el Mesías es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirando Jesús a Pedro, le dice lo siguiente: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es una expresión aramea que significa igual que en griego Pedro, roca, piedra. En este caso es Jesús quien está cambiando el nombre de Pedro. Eh, lo está haciendo de una manera particular. Es uno de los pocos discípulos donde Jesús es el que le está cambiando el nombre y le pone piedra, le pone roca. En otros evangelios vemos el relato de la confesión que Pedro hace acerca de Jesús y Jesús le dice a Pedro: Pedro, eh, haciendo como un juego de palabras sobre esta afirmación que está teniendo. Pedro había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Pedro entonces escucha que Jesús le dice: sobre esta roca, sobre esta confesión, en este caso, edificaré mi iglesia. Entonces hay como un juego de palabras. Entonces podríamos estar pensando que el nombre de roca, de piedra, está orientada a esa confesión que Pedro luego realiza. Bueno, otros hablan de que por su carácter, por su manera de ser, por sus, sus miradas rústicas,
Bueno, por eso Jesús le pone Pedro, le pone roca, le pone piedra. Luego que también otros piensan que es una persona al que se la puede pulir, que se la puede, con el que se puede trabajar y hacer algún tipo de escultura, trabajo, o se sirve para la edificación. Bueno, en definitiva, todos estos símbolos que arroja el nombre roca, el nombre piedra, eh, son válidos a la hora de repensar a Pedro como alguien que el Señor está utilizando para moldearlo, para obrar en su vida y transformarlo en otra persona. En este caso él es un pescador y se convierte aquí en discípulo y luego en apóstol de Jesús. La segunda aparición que tiene el pasaje, en el segundo pasaje que aparece la vida de Pedro, es en este caso cuando muchos discípulos a partir de las enseñanzas de Jesús acerca que Él era el pan de vida, muchos de los discípulos comienzan a pensar, a repensarse en el camino y como compañeros de Jesús y dicen que es dura la palabra de Jesús, que es muy confrontativa, que constantemente los está sacando de ellos a luz todas las cosas. ¿Y quién puede recibir esa palabra? Entonces muchos de los discípulos ya no andan con Jesús. Jesús le pregunta a los 12 si ellos también lo querían dejar. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68, a Pedro le responde a Jesús a esta pregunta que él hace si ellos querían dejarlo, y él dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión que Pedro está haciendo de Jesús, eh, comparada con las otras confesiones de los otros evangelios, aquí está diciendo: aquí no iremos si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está reconociendo que las palabras de Jesús, aunque sean ásperas, confrontativas, a veces duras de poder escuchar, que constantemente los está confrontando con ellos y sacando a luz todo de sí, son palabras de vida eterna. Bueno, en este caso pensemos como poniéndonos en el lugar de Pedro, aunque en este momento el Señor venga con palabras confrontativas, con palabras duras, pensemos que están en función, esas palabras están en función de la vida eterna, de la salvación. No están en función de un capricho de Jesús, de una improvisación, de querer siempre meter el dedo en la llaga, no, sino siempre están en el plano del amor y orientadas hacia la vida eterna. El tercer texto, por lo menos aquí en el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 13, vemos que Pedro tiene algún rol protagónico en el lavamiento de pies. Seguro que es Jesús quien está tomando la actitud de lavar los pies a los discípulos y, y empieza la rueda del lavamiento de pies y llega Pedro. Y Pedro le dice a Jesús: no, que esto no tiene que ser de esa manera. Capítulo 13, desde el verso 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús entonces le responde: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dice, le responde en este diálogo, en este ida y vuelta que tienen con Jesús: no me lavarás los pies jamás, le dice a Jesús. Y Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús, para cerrar este diálogo, en el verso 10 y en el verso 11, le dice lo siguiente:
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo que no estaban limpios todos, adelantando un poco lo que iba a suceder con Judas. Ya en el capítulo 15, cuando vemos acerca de la vid verdadera, que él había limpiado a los discípulos por la palabra, bueno, los discípulos eran receptores de la palabra del Señor. En ese sentido estaban limpios. Repensémonos nosotros como discípulos de Jesús, si somos receptores de la palabra, también como Pedro y como los otros discípulos ya estamos limpios. Lo que Jesús está queriéndole enseñar a Pedro y a los discípulos con el lavamiento de pie no tiene que ver con la limpieza del alma, no tiene que ver con el lavamiento de pecados, sino tiene que ver con un ejemplo de servicio y de humildad que Pedro tenía que aprender. Por eso, si no aprende este ejercicio de la humildad y del servicio, no tiene parte con Jesús en el reino, no tiene parte con Jesús. Es también este proceso de discipulado nos tiene que ayudar a pensarnos y a reflexionar acerca del servicio y de la humildad. En ese mismo capítulo se produce, después de este lavamiento de pies, una comida, una cena, y Jesús anuncia la traición, que alguien lo va a traicionar. Y se da una escena un poco cómica, pero vamos a leerla desde el verso 21 hasta el 24. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién sería, de quién estaba hablando Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ahora nosotros sabemos que es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. El verso 24 dice: a este pues hizo señas Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Pedro estaba alrededor de la mesa, en la comida. Juan estaba recostado al lado de Jesús y Pedro haciéndole señas delante de todos. Preguntale, ¿quién me va a entregar? ¿Quién lo va a entregar? ¿Quién de nosotros lo va a traicionar? El interés de Pedro por saber quién de sus compañeros sería el traicionero no aparece dentro del texto, pero sí lo que claramente aparece en el texto es una preocupación de saber quién sería el entregador, el traicionero. Bueno, Pedro estaba, por los textos que van a venir después, dispuesto a dar la vida por Jesús, inclusive armado con un cuchillo, una sevillana, armado, trata de defender a Jesús. Está constantemente pendiente qué era lo que iba a suceder con Jesús. También lo vamos a ver en otros textos más adelante, siguiendo a Jesús hasta que lo apresan y ahí a las afueras, también estando cerca de Jesús. Está preocupado por qué es lo que le va a suceder a Jesús. Está preocupado, claro, con una fuerte carga emotiva, está preocupado por Jesús como amigo, como compañero, como aquellos que caminaban juntos, que vivieron un montón de cosas juntos. Pedro no está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Pedro no está comprendiendo, pero sí está muy preocupado emocionalmente y pone su cuerpo al servicio de esa preocupación emocional, donde Jesús claramente le va a ir marcando pautas. Veamos. Al final del capítulo 13, le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas?, le pregunta. Y Jesús le responde: a donde yo voy no me podés seguir ahora, pero después me vas a seguir.
Jesús le dice, a donde yo voy, vos no me podés seguir, pero después sí. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Verso 38. Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, esto que veníamos diciendo, Pedro está dispuesto a poner la vida por el Señor con una fuerte carga emotiva. No está entendiendo qué es lo que Jesús va a comenzar a vivir a partir de este momento que ya en esta cena está viviendo, porque se pone mal de espíritu, se conmueve, como hemos hablado, se conmueve, se entristece, se turba su corazón, se turba en espíritu Jesús y anunciando quién iba a ser el traicionero. Bueno, sucede que efectivamente luego van a arrestar a Jesús en el capítulo 18, verso 10 al 11. Entonces, cuando se está produciendo, en el capítulo 18, se está produciendo el arresto de Jesús, en el verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez vemos claramente que Pedro no está entendiendo. En otros evangelios, Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, son llevados por Jesús al Getsemaní y allí les pide que oren por él, ellos se duermen y Jesús ora al Padre 1, 2, hasta 3 veces pidiéndole que pase ese trago, no quería beber de esa copa, no quería tomar ese trago amargo. Bueno, entonces saltea toda esta oración del Getsemaní aquí Juan y encontramos este texto donde Pedro es el que corta la oreja a algunos de ellos que iban a apresar a Jesús y, y Jesús reprende a Pedro y le dice, la copa que el Padre me ha dado para beber, ¿qué no la tengo que tomar? Que vos estás con tu preocupación emocional y con tu carga emotiva, siendo mi compañero, mi amigo, ¿vas a impedir que haga la voluntad del Padre? No hay malas intenciones en Pedro, pero evidentemente lo estaba queriendo desviar del plan de Dios a Jesús. Y Jesús, sabiendo todas las cosas y con mucho amor también, está puliendo esa piedra, está trabajando esa piedra, que es Pedro. Bueno, en ese entonces anuncio que Jesús había hecho de que Pedro lo iba a negar, efectivamente, luego que es apresado, se produce. Pedro, en el capítulo 18, en el verso 15 al 17 y 25 al 27, encontramos este relato. Capítulo 18, desde el verso 15, vemos que Pedro está en el patio, está con otro de los discípulos que no aparece en nombre. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entra con Jesús al patio. Pero Pedro se quedó afuera, en la puerta, y salió, y el discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Verso 17, entonces la criada, la portera, le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y ahí aparece la primera negación de Pedro, no lo soy. Estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y estaban todos y Pedro estaba con ellos calentándose también. En el verso 25, Pedro calentándose, estando con aquellos, le dicen, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y Pedro negó otra vez, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él?
y negó Pedro otra vez. Enseguida, entonces, cantó el gallo. Bueno, así encontramos todo este periodo de la vida de Pedro antes de que Jesús muriera. En todos estos acontecimientos, en todas estas intervenciones donde Pedro aparece en escena según la visión de Juan, aparecen nuevos detalles nuevos. Jesús está siendo valorado por Pedro cuando Pedro le dice, tus palabras son palabras de vida eterna. Pedro participa en el lavamiento de pies, al principio no quiere, luego sí. Pedro cortando la oreja de aquel que van a apresar. Pedro preocupado por quién era el que lo iba a entregar. Y Pedro aparece en escena, según el relato de Juan, en varias oportunidades luego de la resurrección. Y aquí es donde vamos a detenernos un poquito más y tener algunas reflexiones finales. Veamos los textos del capítulo 21. Aparece Pedro en escena en varias oportunidades. Veamos por lo menos dos de ellas. En el capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 7, un grupo de discípulos, entre ellos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, van a pescar con Pedro. En el verso 3 toman esta actitud de ir a pescar. Iba amaneciendo, relata el verso 4, y se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? Y le respondieron que no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al agua. Y se echó al mar y salió al encuentro de Jesús. Ya Jesús se le había aparecido a los discípulos en algunas oportunidades y parece que Jesús estaba con los discípulos, salía, desaparecía, volvía a estar con ellos. Entonces Pedro no quiere perderse ninguna oportunidad. Cuando entendió que Jesús era el que estaba en la playa y el que les estaba hablando, el que les había dado la orden de pescar hacia la derecha de la barca y se produce aquella pesca maravillosa, milagrosa, es el mismo que lo había entregado, el mismo que lo había negado a Jesús, ahora es aquel que se arroja, se ciñe la ropa y se tira al agua y sale al encuentro con Jesús. Esta expresión de Juan es maravillosa. Pedro está teniendo una total entrega a Jesús. Comen y Jesús está con él, y en el verso 25, en el verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra y llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y ahí entonces Pedro en carne propia, como pescador, aquella piedra, vive esta situación de aquella pesca milagrosa. En otros textos, en otros evangelios, esta pesca, bueno, en una diferencia con Juan, está antes de la muerte del Señor, casi al principio o en la mitad de la vida, en la cronología de estos 3 años de Jesús. Pero aquí en el Evangelio de Juan están después de la resurrección. Pero es interesante el diálogo que Jesús está teniendo con Pedro luego de este suceso. Luego de esta pesca milagrosa, Jesús le pregunta en 3 oportunidades a Pedro si Pedro lo amaba. Ya hemos compartido este texto en alguna oportunidad con los obreros de la iglesia, pero vale la pena compartirlo ahora con todos. Veamos, verso 15 al 19.
Pedro entonces con Jesús, Jesús le dice, inicia el diálogo y le pregunta a, a Pedro, ¿me amas más que a estos, más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Verso 16, pastorea mis ovejas, mis corderos, perdón, en el verso 15, mis ovejas en el verso 16. Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense que no está utilizando la palabra roca, no está utilizando la palabra Pedro o Cefas, sino lo está llamando Simón. Pedro, entristecido, que ya la tercera vez que le preguntaba si lo amaba, no le queda otra cosa que decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Esta piedra, esta roca, este Pedro, ahora es llamado por Jesús como Simón. Y a este Simón Jesús le pregunta en tres veces si lo amaba. Y Pedro en las tres veces le va a responder que sí, que lo ama. Pero esas dos palabras no son iguales. La palabra que Jesús está utilizando para amor ahí es ágape. Pedro me ágape le está diciendo. Ágape significa darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor entonces que lo da todo sin esperar recibir nada a cambio. En cambio Pedro le está diciendo, no le está diciendo yo te ágape, yo te amo, yo doy todo a vos y no espero nada a cambio. Pedro le está diciendo, Señor, yo te fileo. Esta expresión griega, tanto ágape, que es lo da todo sin esperar recibir nada a cambio, como fileo, esta expresión griega, significa otra cosa. Significa el amor de compañero, el amor de amigo, el amor familiar, el amor del vínculo familiar. Y por eso Jesús le dice, ¿me amas más que a estos? Y él le está diciendo, sos mi amigo, sos mi compañero, te quiero un montón. Pero no le está respondiendo con las mismas palabras de Jesús. Tenemos muchas cosas que aprender. Este es un momento particular para eso en nuestras vidas. Muchas cosas para aprender. Bueno, muchos están diciendo ahora, después de esta cuarentena, después de este encierro, no vamos a volver a ser iguales. Espero que no, por mí, por todos los que me rodean y por toda la iglesia, que no seamos iguales, que seamos mejores. Que podamos ser pulidos como piedras, como Pedros, podamos ser pulidos por el Señor. Que el Señor pueda edificar a través de nosotros a otras personas. Nosotros somos receptores de la palabra. Nosotros estamos en el camino siendo discípulos del Señor, pero todavía el Señor tiene que moldearnos en muchos aspectos, como a Pedro. Bueno, el relato de sus cartas es maravilloso porque Pedro invita a los hermanos a crecer en la fe, a ir añadiendo. Ayer el profesor del instituto me hacía pensar en ese texto, una vez más, de ir como una escalera, de ir sumando, de ir añadiendo y por sobre todas las cosas llegar al final, al amor, ¿no? Que la fe va a dejar de existir, las virtudes, los dones, pero lo que va a permanecer para siempre es el amor. Ahora el amor, como lo entiende Jesús aquí, o como lo está confrontando a Pedro, el amor como Jesús lo explicó en el capítulo 14, el que me ama es el que guarda mi palabra. El que me ama es aquel que está dispuesto a oír y a poner en práctica, no aquel que tiene un oído o un corazón olvidadizo, sino un corazón que atrapa la palabra y trata por lo menos algo de atesorarlo y ponerlo en práctica. Hermanos, estamos en este desafío. Jesús está desafiando a Pedro.
Jesús te está desafiando a vos y me está desafiando a mí en estas lecturas que estamos teniendo. Así que yo te mando un gran abrazo, un gran abrazo. Oremos. Señor, ruego que tengas misericordia de nosotros y como a Pedro nos sigas moldeando, nos sigas puliendo, sigas haciendo de nosotros una escultura, que al principio como roca, como piedra, pero luego podamos ser una escultura en tus manos para que muchos a través de esa escultura te puedan ver. También, Señor, que puedas edificar a tu pueblo, a otros hermanos a través de nosotros. Te rogamos que podamos crecer de tal manera que nos utilices para que otros hermanos, otras hermanas sean edificadas, edificados. Señor, que sobre las afirmaciones que estamos teniendo en nuestras palabras, de que vos tenés palabras de vida eterna, puedan estar también acompañadas por la obediencia, por la práctica, por el aplicar tu palabra cada día. Ayúdanos, te lo rogamos. Rogamos también por Elsa, rogamos que la bendigas, que la fortalezcas, por su esposo también, que pongas tu mano de poder y de fortaleza en él y en toda la familia en este momento difícil que les está tocando vivir. Provee para cada una de las hermanas y hermanos, Señor. Rogamos que estés proveyendo en cada hogar, aquellos que están dependiendo solamente de ese trabajo día a día o que tienen algún negocio. Señor, provee en los hogares, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todo. Amén. Que Dios te bendiga.